Cuarto año de Derecho, extensión Guanare, Universidad Fermín Toro. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la utilidad de las personas, ya sean jurídicas o sean naturales, a las personas naturales, a las empresas, otras entidades legales. El impuesto sobre la renta se conocen en tres tipos. Tenemos el impuesto sobre la renta progresivo, que es cuando el porcentaje aplicado depende de los ingresos de la persona. Si la persona tiene mayor cantidad de ingresos, el porcentaje va siendo más alto. Plano, cuando el porcentaje aplicado de los ingresos es constante. Y regresivo, cuando el porcentaje aplicado de los ingresos de la persona disminuye con dichos ingresos. Cuando el ingreso de la renta se aplica a una compañía, se suele llamar impuestos a las empresas. Para que una contribución sea considerada como tal, como una contribución, debe ser, o como impuesto sobre la renta, debe reunir una serie de características. Tenemos que la cantidad constituye una obligación. Debe ser establecido por la ley. Debe ser proporcional y equitativo, como lo acabamos de explicar. Debe estar a cargo de personas físicas y morales. Que también debe destinarse para cubrir gastos públicos. ¿Okay? El impuesto sobre la renta siempre va dirigido, los tributos que entran a través de él van dirigidos a gastos públicos. También tiene una serie de elementos. Tenemos al hecho imponible, que debe existir una circunstancia cuya realización dependa del origen de la obligación tributaria. Tenemos al sujeto pasivo, que son las personas, los contribuyentes, las personas que van a ser obligados a pagar el tributo. Tenemos el sujeto activo, que es el Estado, que es el que cobra los tributos para después reinvertirlo. También tenemos a la base imponible, que es la cuantía, la valoración del hecho imponible, y determina la obligación tributaria. En Venezuela, en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, lo define como el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las tarifas de pago del impuesto sobre la renta son tres. Tenemos la tarifa número 1, que es la más baja, que según la ley de impuestos sobre la renta es aplicable a las personas naturales que estén residenciadas en Venezuela. Esta la establece en su artículo 50. Tenemos la tarifa 2, que es la tarifa que se aplica a la mayoría de la actividad empresarial del país. Y esta está establecida en el artículo 52. Y tenemos a la tarifa proporcional, que no aplica en ninguno de los dos casos. Y estas son las tarifas conocidas como que son aplicables a los contribuyentes que perciben solo regalías o participaciones, como participaciones mineras, participaciones análogas o con tasa proporcional de 60%, donde se deriva explotación de hidrocarburos, que esas son tasas de 50%. Los tributos tienen debe tener potestades, ¿sí? Entonces, la potestad venezolana es una facultad que tiene el Estado para establecer los porcentajes de ellos mismos y las cobranzas y los modos de originarlo. Y esto se deriva de la misma Constitución. Esto también abarca a la nación, a los estados y a los municipios, ya que los dota de poder y potestad tributaria. Y se toma en cuenta en el texto constitucional, y allí se delimitan las atribuciones que ellos tendrán. Esta clasificación de potestad son potestad originaria y potestad tributaria derivada o delegada. La potestad tributaria originaria es la facultad o capacidad que tiene el poder público ejecutivo, otorgado de manera directa por la Constitución Nacional, para crear, para modificar, para extinguir tributos o impuestos. La potestad tributaria derivada es la facultad que da la Constitución a los poderes estatales y municipales. ¿Okay? Les da la facultad de que ellos también manejen y establezcan tributos. Pero esta potestad no viene emanada directamente de la Constitución, sino que el Ejecutivo, que lo recibe directamente, el Ejecutivo le da la potestad a ellos. También tenemos
que hay unos modos de extinción de la relación jurídica tributaria. Estos modos de extinción están contemplados en el Código Orgánico Tributario y están contemplados en su artículo 39. Lo leo. Dice: la obligación se extingue por los siguientes medios comunes: pago, compensación, confusión, remisión, declaración de incobrabilidad, y en su parágrafo primero nos establece la prescripción. Cuando hablamos del pago, hablamos de que cuando existe el pago de esta obligación, pues la obligación se extingue. Cuando hablamos de compensación, allí nos hacemos referencia a las personas cuando las dos personas, los dos sujetos, activo y pasivo, tienen una deuda entre ellos, y entonces se recibe compensación de ambas partes. La confusión es cuando el acreedor pasa a ser deudor y después de ser deudor pasa a ser acreedor. Entonces de allí se extingue la obligación. También nos conseguimos con la declaratoria de incobrabilidad, que eso se da según uno de los artículos del Código Orgánico Tribunal Tributario. Debe cubrir una serie de requisitos para que estos puedan darse. El pago en su artículo 41 del Código Orgánico Tributario nos establece que el pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley, o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración. Sabemos que las declaraciones de impuestos sobre la renta tienen fecha. Entonces deben hacerse en la fecha, en el lugar donde lo establezca y de la manera que lo establezca el Estado. Tenemos también que cuando se ejecuta el pago, esto produce efectos según el sujeto. Cuando el sujeto del acreedor, pues cuando el sujeto es el acreedor, el efecto que se da es que el pago satisface el interés del acreedor. Cuando es respecto al sujeto del deudor, el pago tiene un efecto liberatorio, en tanto constituye un medio por el cual el deudor libera su vínculo jurídico. Y cuando es respecto a la propia obligación tributaria, tiene un efecto extintivo, ya que al haber cumplido con la prestación debida extingue el vínculo jurídico. También hablemos de la determinación. ¿Quién determina la obligación tributaria? No, de la autodeterminación del pago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de autodeterminación nos referimos a que es el pago que hace el contribuyente por medio de los documentos, por medio de los medios que le establece el Estado. Y cuando es la determinación por oficio, nos referimos al acto administrativo, el cual el sujeto activo, que es el Estado, procede a determinar y a cuantificar. También nos conseguimos que la determinación de oficio puede llevarse a cabo con dos elementos: sobre la base cierta, que es cuando se toma en consideración los elementos que permitan conocer la forma directa de los hechos generados del tributo, por ejemplo los libros de contabilidad, y sobre la base presunta, que va dejando los elementos directos proporcionados por el contribuyente. Por lo menos cuando hay un cruce de contabilidad entre un vendedor exclusivo de una compañía. Entonces, el impuesto sobre la renta no es más que aquel tributo que paga el sujeto pasivo al sujeto activo.